Entonces vamos a orar. Vamos a ver la Biblia. Vamos a buscar en 2 de Corintios 5. ¿Qué? 2 de Corintios 5, 5:17. 2 de Corintios 5:17. Maravilloso Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido adorarte, alabarte y glorificarte. Vamos a empezar, Señor, Padre Santo, con la palabra. Mi Dios amado, te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, mi Dios amado, que seas tú llevando esta palabra a los corazones y a las vidas y a todo aquel que tú tengas preparado. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Vamos a darle lectura. ¿Qué dice ahí en 2 de Corintios 5:17? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, amén. Esa es la palabra que queremos compartir el día de hoy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Dice que si alguno está en Cristo. Hoy quiero tomar esta lectura, este pasaje, y ver, porque hay mucha gente que se hace llamar cristiana. Hay muchas personas que nomás porque tienen un tiempo yendo a alguna iglesia cristiana y ya se dicen ser cristianos. Hay otros que porque alguna vez le entregaron, confesaron a Jesús con su boca o nomás le entregaron su vida, hicieron la confesión y ya se dicen ser cristianos. Hay otros que porque nacieron en un hogar cristiano ya se dicen ser cristianos. Hay muchos tipos de personas que se dice ser cristiano, pero verdaderamente y tristemente no es cristiano. Nomás se dice ser cristiano, pero no es cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice bien clarito, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, de modo que si alguno se dice cristiano, de modo que si alguno es cristiano, dice aquí, las cosas viejas, ¿qué? De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno se dice ser cristiano, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si verdaderamente hay una persona que se dice ser cristiano, que le entregó su vida a Cristo, entonces dice que esa persona debe ser una nueva persona, una persona diferente a la que era antes. Si hay alguna persona que se dice ser cristiano, pero vive la misma vida y su misma forma de vivir, entonces no es cristiano. No es cristiano. Ese tipo de personas tan solamente nomás vienen para que las demás gente blasfeme el evangelio, blasfeme el nombre de Dios y digan, mira, pues dice ser cristiano y mira lo que hace. No, pero va a la iglesia y mira lo que anda haciendo. Ese tipo de gente nomás da ocasión a que blasfemen del evangelio, porque cristiano no es. Y no tiene nada de cristiano. Vamos a ver en Judas para que veamos, nos dé un poquito, entender un poco más lo que es este tipo de gente antes del Apocalipsis. Judas, San Judas.
¿Lo tenemos? Dice por allí San Judas Apóstol, capítulo 4. Capítulo 4. ¿Qué? ¿Judas 4? Judas, nomás llega hasta el 1. Ah, sí están ahí. Muy bien, nomás te llega hasta el 1. Es 1:12. ¿Qué dice en el 12? Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Dice que estos son manchas en nuestros agapes. Manchas porque esos son los que señala la gente. Manchas porque esas son las personas que míralos y dice que ser cristianos. Míralos y van a la iglesia. Míralos y son cristianos. Y mira lo que hacen. Y mira cómo hablan. Mira, o sea, dan ocasión nada más ese tipo de personas. Dan ocasión a que la gente blasfeme el evangelio y blasfeme a Dios. Una persona verdaderamente que está en Cristo, una persona verdaderamente un cristiano, dice la Escritura que es una nueva persona. Una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Lo que tú hacías antes, eso tuvo que haber pasado. Ahora tú eres una nueva persona. Haces cosas diferentes. Piensas diferente. Actúas diferente. Hablas diferente. Porque eres una nueva persona. Ya no puedes ser igual. Entonces, personas que se dicen ser cristianos, pero andan haciendo cosas incorrectas, esos no son cristianos y son solamente manchas en nuestro agape, manchas en el evangelio que están allí, que la gente señala. ¿Sí estamos allí? Dice en el 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestro fundamento, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia. Pero entonces dice la palabra de Dios que las personas que se dicen ser cristianos, pero no han nacido de nuevo, no son una nueva persona, son las que andan dando mal testimonio allá afuera. Y yo cuando me dicen, mira, pero aquel es cristiano y mira lo que hace, yo le digo, ese no es cristiano. Ese es tan solamente una mancha en el agape del evangelio. Porque el verdadero cristiano, dice aquí la palabra de Dios, que es una nueva criatura. Dice allí en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguna persona está en Cristo, si alguno se dice ser cristiano, si alguno se dice ser hijo de Dios, dice que es una nueva persona. Ahora, ¿por qué te digo esto, que una nueva persona? Porque yo he ido a muchos lugares, he ido a iglesias donde llega alguna persona de fuera. Yo no estoy en contra de que la gente se caiga cuando oran por ella. Lo que yo estoy en contra es de que si oran por una persona y esa gente cae, es porque el Espíritu Santo la tuvo que haber tocado. Y si el Espíritu Santo la tocó, es para que esa gente entonces de allí para adelante viva una vida diferente, sea cambiada y sea transformada. Pero pasa el tiempo y yo los veo que viven igual, que son igual, que no cambian, haciendo cosas incorrectas. Entonces no fue un toque del Espíritu Santo, sino fue de la emoción. Cuando el Espíritu Santo toca tu vida, cuando Jesucristo llega a tu vida y tú le abres tu corazón, algo diferente hace en tu vida. Y vamos a ver a través de las Escrituras lo que Dios hizo a través de estos varones, de estos hombres, cuando Dios llegó a sus vidas. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a estar viendo por allí en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Yo quiero que vayamos primeramente a Mateo.
Vamos a ver la vida de un hombre que vivía una vida, se puede decir, mal. Dice que este hombre cobraba los impuestos. Mateo 9:9. ¿Estamos por allí? Mira, yo quiero, antes de eso, para que tú entiendas lo que hacían. Lucas 3:13. Lucas 3:13 dice que se le acercaba a la gente al profeta. Lucas 3:13 dice: y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Aquí llegaba gente a preguntarle qué era lo que tenía que hacer. Dice en el 10, y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Publicanos que cobraban los impuestos. Y aquí les dice él, les dijo: no exijáis más de lo que os es ordenado. Les dijo él: no cobren más de lo que se les ha establecido. Cobren los impuestos que solamente las autoridades les han dicho. No cobren de más. O sea, era gente corrupta que cobraba de más, dinero de más para enriquecerse. Dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo: todos yo a la verdad os bautizo en agua. Entonces, aquí les estaba diciendo claramente cómo eran. Ahora vamos a Mateo para ver a este hombre de quien yo les decía. Vamos a ver la vida de Mateo. Lo tenemos. Mateo 9:9. Llamamiento de Mateo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué fue lo que hizo? Jesús le dijo: sígueme. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Lo siguió. No dijo: ay, pero lo voy a dejar todo, pero mi trabajo, mi dinero, mis bienes, lo que yo consigo de este empleo, no era cualquier empleo. Dice que él cobraba el dinero. Él cobraba en el gobierno. Era un buen trabajo, o sea, ganaba bien. Mas sin embargo a él no le dolió dejarlo. Lo dejó por Cristo. Y desde ese momento él fue una persona diferente. Ella no fue el mismo. Eso es lo que cuando Cristo llega a tu vida, esto es lo que hace, hace un cambio en nosotros. Venimos a ser una nueva criatura. Mateo fue una persona diferente. Mateo fue una persona diferente. Se convirtió en una persona diferente, en la cual después anduvo anunciando el evangelio y el reino de Dios. Ella no volvió a esas cosas. Ella no volvió otra vez a su trabajo o a sus ganancias. Él lo dejó todo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. No era cualquier empleo, y él lo dejó porque Cristo llegó en su vida, porque algo hizo Cristo en su corazón. Eso es lo que Cristo hace cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida. Eso es lo que hace una persona nueva. Tenemos que ser diferentes. Entonces todo aquel que se dice cristiano, pero no ha cambiado
no es una nueva persona, entonces no es cristiano, ni es un hijo de Dios. No ha sido cambiado. Y tenemos que tener cuidado. ¿Sí me están entendiendo? Fíjate lo que dice en Marcos 1:15. Adelantito. Marcos 1:15. ¿Quién lo tiene? Marcos 1:15 dice, diciendo, desde el 14 voy a leer, después Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Esto es lo que predicaba Cristo, dice, arrepentidos y creer en el evangelio, arrepiéntanse. Eso es lo que tenemos que hacer cuando venimos a Cristo, cuando Jesucristo toca nuestro corazón, cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando nos decimos ser cristianos, ser hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirte? Arrepentirte no es solamente confesar, ay, me arrepiento ya. Yo antes, cuando andaba en mi pasado, cuando andaba en la religión, ¿cómo se puede decir? La religión más conocida, no, tiene un nombre, no recuerdo ahorita cómo se le puede decir, popular. Yo iba a confesarme y me daba de golpes, me arrepiento, y salía y hacía lo mismo. Y volví a ir y me arrepiento, y salía y hacía lo mismo. Ese no es arrepentimiento. Ahora entiendo que es arrepentimiento. Yo lo entendí en el día que Cristo llegó a mi vida y tocó mi corazón. Allí entendí que es arrepentirse. Arrepentirse es llorar. Arrepentirse es dolerse de lo que uno ha hecho. Que el pecado traiga dolor a tu corazón por haber ofendido al Dios creador de los cielos y de la tierra. Que haya dolor en tu corazón, que te arrepientas con dolor, que sientas dolor por haberle fallado a Dios, que sientas dolor por haber pecado. Ese es un arrepentimiento sincero, que te duela, que digas, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Cómo fue que te ofendí, Señor? Perdóname, que te duela. Ese es un verdadero arrepentimiento. Por poner ejemplo nada más, se va a oír mal, pero es como cuando tú vas manejando, un decir, y cometes un error, y en ese error chocas o pasa algo y pierde la vida de tu hijo. En ese momento tú te arrepientes de haberlo llevado o de haber ido a ese lugar donde ibas. Te arrepientes, pero con un dolor grande, porque perdiste a tu hijo. Te duele y te arrepientes de haber comprado ese carro. Te duele. Así es el pecado, así es el arrepentimiento. Cuando tú vienes a Cristo, tiene que dolerte el haber ofendido a Dios. Tiene que dolerte el pecar. No solamente decir, ay, me arrepiento ya. No, es aquí diferente. Y decía Jesús, diciéndoles, el reino se acerca. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntanse, les decía Dios, pero con un corazón sincero. ¿Por qué con un corazón sincero? Porque si yo me arrepiento de corazón, si a mí me duele, entonces voy a ser una persona diferente, una persona nueva. Ya no voy a ser el mismo. Si robaba, ya no voy a robar más. Si mentía, ya no voy a mentir. Si andaba en adulterio, ya no voy, porque soy una persona nueva, una persona diferente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Juan, no lo busques, yo te llevo allá, Juan. Juan 1:12 empieza a decirnos y empieza a enseñarnos. Dice aquí en San Juan, desde el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos los suyos no le recibieron. Dice en el 12,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios? A los que se arrepienten de corazón, a los que se arrepienten, que les duele haber ofendido al Dios viviente, al Dios creador de los cielos y de la tierra, a los que les duele, que se duelen por el pecado y que son una nueva persona. Esos son los que son llamados hijos de Dios. No porque yo voy a una iglesia y me digo ser cristiano, ya por eso soy hijo de Dios. No, no. Tengo que ser una nueva persona, haber nacido de nuevo. Si no he nacido de nuevo, así vaya a la iglesia, así vaya todos los días a la iglesia, así haga lo que haga, no voy a ser ningún cristiano ni hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, dice por ahí en San Juan, el Hijo de Dios no es ratero, el Hijo de Dios no adultera, el Hijo de Dios no roba, el Hijo de Dios no miente, el Hijo de Dios es diferente. Porque la simiente de Dios está en él. Efesios 4. Si quieres te lo leo, si no alcanzan a ir hasta allí. Efesios 4 dice así, 4:17, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué es lo que pasa? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Por qué dice pasada? Porque quiere decir que así vivía yo. Pero en el momento que Cristo llegó a mi vida y me llamó como llamó a Mateo y dijo, sígueme. Y lo siguió, así un día llegó a mi vida y me dijo, Enrique, sígueme. Entonces desde ese momento que yo lo seguí, yo tengo que haber dejado esa forma en la cual yo vivía, en esa forma de pecado, de maldad, yo la tuve que haber dejado y ahora vivo una vida diferente. Por eso dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es como debe de vivir un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, siendo una nueva persona, habiendo dejado todo lo malo y habiendo seguido a Cristo y aceptando los mandamientos y lo que Dios ordena. Dice aquí en el 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice el que quiera compartir con alguien, no tienes que robar. Dice trabaje, el que hurtaba, dice no hurte más, el que robaba ya no robe más, porque ahora está en Cristo y es una nueva criatura, es un hijo de Dios y se vive una vida diferente. Fíjate lo que hizo en este varón, Lucas 19. Vayamos a Lucas 19, para que veamos lo que Jesucristo hizo en la vida de este varón cuando llegó a su vida. Lucas 19. Aquí vemos la vida de este varón que se llama Zaqueo.
Dice en Lucas 19:1. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado, ¿qué? Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Fíjate lo que dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, por qué había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, bájate de allí. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vemos allí una cosa. Zaqueo quería verlo, quería conocerlo. Tenía el deseo, tenía el anhelo de conocerle. Cuando tú tienes el deseo, el anhelo de conocer a Dios, Dios se te va a manifestar. Cuando tú no tienes deseo ni quieres conocer de Dios ni de las cosas de Dios, no te importan, entonces, ¿cómo va a venir Dios si Él conoce tu corazón y tu mente? Pero este hombre dice que tenía el deseo de verle, conocerle. Si tú tienes el deseo de conocer a Cristo, de conocer a Dios, Dios se te va a manifestar. Entonces le dijo, bájate, es necesario que hoy entre a tu casa. Y él lo recibió y entraron. Pero sucedió algo maravilloso cuando Zaqueo le permite a Jesús que entre en su casa. Sucede algo hermoso. Cuando tú permites que Jesucristo entre a tu hogar, entre a tu corazón, Jesucristo hace un cambio, una transformación alrededor de tu vida. En la atmósfera que te mueves, Cristo hace un cambio. Eres cambiado, transformado, cuando verdaderamente le permites que Cristo venga en tu vida. Aquí Zaqueo le permitió entrar en su hogar, en su casa. Y fíjate lo que sucedió. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces aquí nos está hablando la Escritura que Zaqueo no era una buena persona. Dice que era una persona rica. Dice que era jefe de los publicanos. Era jefe y era rico. Y después aquí dice que entró a la casa de un pecador. Y al verle todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Tenía dinero, era rico, no conocía de Dios. ¿Qué se puede esperar de una persona que no ama a Dios, que no tiene el temor de Dios y tiene el dinero? Se mueve en toda la maldad, porque tiene el dinero para comprarlo todo. Este Zaqueo se movía en lo peor. Pero algo sucedió en ese momento, cuando él quería conocer a Dios y le permitió entrar en su casa. Algo sucedió. Dice en el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas cuando entra, cuando le permitimos que llegue y entre en nuestro corazón. Eso es lo que hace un cambio, una transformación, y allí nace una nueva persona, nace un nuevo ser, diferente a lo que era antes. Este hombre Zaqueo ahora era diferente. Ahora dice, yo doy para los pobres. Dice, ese hombre se arrepintió, se convirtió. Así como Mateo igualmente, porque Cristo llegó a sus vidas. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que se dicen ser cristianas y andan en el pecado, andan en la maldad? Porque no son cristianos ni son hijos de Dios. Son manchas en nuestro agape solamente.
porque no han anhelado que Cristo entre en sus corazones. Pero Jesucristo puede hacer algo en sus vidas. Gloria a Dios. Amén. Ahora, fíjate lo que dice en Lucas 9. Allí mismo estamos en el 19. Regrésense al 9. Si yo vengo a Cristo, ¿tengo que ser qué? ¿Igual? Diferente. Una persona diferente. Un nuevo ser. Así que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tengo que ser una nueva criatura. Tengo que renunciar a lo que tengo. Tengo que renunciar a lo que tengo. Tengo que renunciar a mi vida de pecado, a mi vida de desenfreno. Tengo que renunciar a mi vida, a mi comportamiento. Tengo que renunciar a tantas cosas. Pero si yo no renuncio a eso, entonces no soy una nueva persona. Y aquí dice en la Escritura, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tiene que negarse. Jesús decía, si tú quieres ser mi hijo, si tú quieres ser cristiano, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negarte a tus placeres. Tienes que negarte a tus deseos. Tienes que negarte, yo no sé, a tu comodidad. Tienes que negarte a muchas cosas. Tienes que dejarlas por Cristo para seguir a Cristo. El apóstol Pedro tuvo que negarse a sí mismo, negarse a sus lujos, negarse a sus comodidades. Él estaba en un banquillo cobrando los impuestos, tenía que cobrar bien, le tenía que ir bien, pero él tuvo que negarse a esas comodidades, a esos lujos, tuvo que negarse y se negó y siguió a Cristo. A una persona que no tenía dinero, que iban sufriendo, porque dice que el camino, el evangelio es sufrido. Cuando él estaba bien cómodo, dejó esa comodidad para seguir a Cristo. Porque Cristo dijo, las zorras tienen guaridas y los árboles, los pajarillos tienen sus nidos en los árboles, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él ya sabía entonces a lo que le iba tirando cuando decidió seguir a Cristo, dejar todo para seguirlo. Por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, deje todo. Por eso es que también aquí este hombre entendió, Zaqueo entendió que tenía que dejarlo, que tenía que cambiar. Y por eso dijo, la mitad lo doy a los pobres, y si en algo ofendido lo regreso. Tuvo que renunciar a su vida, a sus deseos. Un hijo de Dios, una persona que es ser cristiano, hijo de Dios, también tiene que renunciar a su vida, a sus deseos, que no son buenos delante de Dios. Niéguese a sí mismo, dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice ahí en Mateo, atrasito, Mateo 5. Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cuando Jesucristo habla, esta parábola no se está refiriendo en un sentido real, que tú tengas que cortarte tu mano, sacarte tu ojo. No es así,
Cuando Él está diciendo que te cortes tu mano o saques tu ojo, se está refiriendo en lo espiritual, que quites aquello que estorba, que dejes aquello que te impide seguir a Cristo, que dejes aquello que te impida ser una nueva persona. Mateo entendió lo que le estorbaba y tuvo que cortarlo, quitarlo, por eso siguió a Cristo. Zaqueo igualmente entendió y tuvo que cortar y sacar de él lo que no le agradaba. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que entender y tenemos que arrancar y quitar lo que no es bueno delante de Dios. Cuando se refiere a mi mano, no se refiere a mi mano física, sino a aquello que me estorba, aquello que no me impide avanzar en el reino de Dios y que me puede llevar al castigo eterno, al infierno. Dice, quítalo. Niéguense a sí mismo y síganme, dijo Jesús. Sean unas nuevas personas, un nuevo ser, personas diferentes. Entonces, tanta gente que hay en la iglesia y que anda haciendo lo malo, verdaderamente esos no han renunciado a su vida, no se han negado a sí mismo y no han mochado la mano y no han sacado el ojo. Por eso viven todavía así en el pecado y tienen que venir a Cristo, tienen que dejarlo que entre, así como Zaqueo le permitió que entrara en su hogar. Tenemos que permitirle que Cristo entre en nuestro corazón para que Él haga algo en nuestras vidas. Vamos allí mismo a Lucas, adelantito. Vamos a ver lo que hizo en la vida de otro varón, de otra persona. Estamos viendo lo que Jesús hace cuando llega a tu vida. Lucas 8. Lucas 8. ¿Lo tenemos? Amén. Lucas 8. (26) Empieza a contar la historia de una persona que estaba endemoniada. Y dice, el endemoniado Garadeno. Dice, arribaba a la tierra de los Galadenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al verle a Jesús, lanzó una gran voz, un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Por qué? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio y los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios había entrado en él, y le rogaba que los mandase al abismo. Vemos la vida de un varón que estaba, ¿qué? Poseído, endemoniado, lleno de demonios. Y dice que no moraba en casa, sino moraba en los sepulcros, sin ropa. Pero cuando Jesús llegó a su vida, Jesús hizo un cambio. Algo hermoso sucedió en su vida. Mira, avancemos hasta el 39. En el 38 dice, y el hombre de quien había sacado los demonios
le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le pidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fue diferente, este hombre fue diferente cuando Cristo llegó a su vida. Ahora este hombre iba predicando que Jesucristo tenía poder para echar fuera demonios, que Jesucristo le había perdonado, que Jesucristo lo había hecho una persona diferente, que él moraba en los panteones, pero ahora era una persona diferente. Dice que no traía ropa, ahora iba vestida. Era una persona diferente porque había dejado que Cristo entrara en su vida y en su corazón. Eso es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas cuando le permitimos que entre en nuestro corazón. Nos hace una persona diferente. Amén. ¿Cuántos creen eso? Me voy a ir un poco rápido porque creo que ya el tiempo va avanzando. Quiero que vayamos a Juan 8. San Juan. Está después de Lucas. San Juan 8, para que entendamos un poquito por qué este hombre andaba así. San Juan 8, 34. ¿Qué dice, Quique? 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. Dice, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Todo aquel que anda en las drogas, ¿por qué no puede dejar las drogas? Porque es esclavo de las drogas. Aquel que consume alcohol, ¿por qué no puede dejar el alcohol? Porque es esclavo del alcohol. Aquel que se mueve en el adulterio, en la fornicación, ¿por qué no puede dejarla? Porque es esclavo. Aquel que roba es esclavo del robo. Dice la Escritura que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Este hombre había cometido pecado y por lo tanto fue esclavizado y era un esclavo. Por eso él no hacía lo que quería, él hacía lo que los demonios querían que hiciese. Era un esclavo, pero en el momento que Cristo llegó, lo hizo libre y fue libre, y ahora él podía hacer su propia decisión. Y en su propia decisión ya no quiso seguir en el pecado, sino en su propia decisión, libre de toda atadura, libre de todo. Dijo: Señor, ahora que soy libre, decido seguirte. Ahora no dijo: soy libre y decido irme todavía al pecado. No, soy libre y quiero seguirte. Déjame seguirte. Jesús dijo: no, regresa a los tuyos y dile lo que Dios ha hecho en tu vida. Si nosotros nos movemos en el pecado, vamos a ser esclavizados por el pecado y no lo vamos a poder dejar. Necesitamos que Cristo llegue a nuestra vida para que nos haga libres. Dice la Escritura: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo es el único que puede hacernos libres. Si no, de allí para adelante nadie puede ayudarnos. Jesús lo hizo libre y ahora él fue una persona diferente. Fíjate allí mismo en Juan 4, encontramos una historia. San Juan 4, encontramos la historia de una mujer, Jesús y la mujer samaritana. Jesús tuvo una conversación con esta mujer. Y conocemos la historia que empezó a decirle la mujer. Jesús le dijo: dame agua. Y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua si los judíos y los samaritanos no se pueden ver? Y empezó Jesús a decirle allí. Y ella le dijo: va a venir el Mesías y él nos dirá lo que debemos de hacer. Y empezó a tener esa conversación con la mujer. ¿Sí? ¿Estamos allí? Amén. Entonces, vamos a leer desde el 23, 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjate lo que le dijo Jesús a la mujer. Le dijo, mujer, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? Entonces vinieron Jesús, sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Dice, cuando Jesús le dijo a la mujer, yo soy el que habla contigo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces dice en el 28 que, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Cuando Jesús le dijo, mujer, yo soy, dice que la mujer dejó lo que tenía en sus manos y corrió a avisarle a la gente. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, dejas todo lo que tienes en tus manos, lo que es de pecado, y corres a Cristo. Eres una persona diferente. ¿Estamos allí? Amén. Ahora, ya más nos faltan dos para terminar. Ahí mismo en San Juan 8. San Juan 8 encontramos a otra mujer. A otra mujer que Cristo cambió. San Juan 8. Ahí empezamos a ver desde el 1. La mujer adúltera. Dice San Juan 8. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés apedrea a tal mujeres. O sea, Moisés les había ordenado que apedrearan a cada mujer que se encontrara en esa situación. Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero aquí hay algo hermoso, que le dijo, vete y no peques más. Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. O sea, vete y sé diferente. Vete y vive una vida diferente. Jesús le dijo, yo te perdono, pero ahora quiero que vivas una vida diferente. Ahora quiero que ya no adulteres más.
Ahora quiero que tú seas diferente. Y aquí vemos esta mujer que vivió una vida diferente. Eso es lo que Cristo hace cuando llega a nuestras vidas. Una vida diferente. Somos diferentes. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora somos diferentes. Ese es el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios. Entonces le dijo, vete y ya no peques más. Quiero que seas diferente. Entonces cuando yo vengo a la iglesia y me digo ser cristiano, ser un hijo de Dios, pero que no dejo el pecado, que no dejo la maldad, entonces ¿qué es lo que está pasando allí? Sigo siendo el mismo y afuera hago tantas cosas. Entonces no soy cristiano ni soy un hijo de Dios. Ya para terminar, quiero que veamos solamente la vida de Pablo un poquito. Ya para terminar. Quiero que vayamos a Hechos. Hechos 9. Veamos cómo también cuando cuando el apóstol Pablo conoce a Dios, vemos cómo su vida fue transformada, cómo su vida fue cambiada y ya no fue el mismo. Es por eso que así es como debe de ser todo aquel que se dice ser cristiano, que se dice ser hijo de Dios. Su vida ya no tiene que ser igual a la que vivía antes de conocer a Dios. Si mi vida es la misma, entonces no soy cristiano ni soy hijo de Dios. Fíjate lo que hacía Pablo. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, Pablo era una persona agresiva contra la iglesia. Era una persona que encarcelaba a todo aquel que se decía cristiano o se decía que era seguidor de Jesucristo. Dice en el 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Te das cuenta? No lo conocía. Dijo, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con él, con Saulo, se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Estos hombres que iban con él también escucharon la voz, pero no miraron a nadie. Entonces, Pablo iba persiguiendo a la iglesia. Llega Jesús a su vida. Ahora Pablo es diferente. Ahora ya vamos a un Pablo diferente más adelante. Pasamos un poco de lectura para no leerla toda. Avanzamos hasta el 20. Ya en el 20 vemos una persona diferente, un Pablo diferente. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién predicaba a Cristo? Pablo, el que perseguía a la iglesia. Ahora predicaba a Cristo, cuando primero no quería que hablaran de Cristo. Si hablaban de Cristo, los encerraba en la cárcel. Y ahora cuando Cristo llega a su vida y tuvo un encuentro con Jesús, Jesús lo cambió y lo transformó. Y ahora este hombre predica a Cristo. Dice en el 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora decía la gente, bueno, ¿y este qué trae? Pues si perseguía a la iglesia, perseguía a aquellos que invocaban el nombre de Jesucristo, los perseguía y los encerraba en la cárcel. Y ahora ¿por qué? Ahora predica a ese nombre, ahora predica a Cristo. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Qué hizo? No entendía la gente, estaba confundida. Y aún los apóstoles también, muchos del pueblo de Dios le tenían todavía miedo, no querían ir, decían, no, este no es así, este era diferente. No entendían que Cristo ya lo había cambiado, que Cristo lo había transformado. Lo que Cristo hace en nuestras vidas son cosas diferentes. Es por eso que muchas veces en tu vida, en la calle te dicen, no, pero tú no eras así, tú eras diferente, tú eras un borracho, tú eras un drogadicto, tú eras diferente. ¿Qué pasó en tu vida? No lo entienden, que un día llegó Cristo a tu vida y te transformó y te hizo diferente. Eso es lo que el ser humano no puede entender. Ahora vemos allí mismo en el 29. Pasados muchos días, los judíos resolvieron ¿qué? ¿Qué dice aquí qué? ¿No estás allí en la lectura o dónde estamos pues? Pues si estamos allí. ¿O no estás allí? No estamos. Señor bendito es. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Qué fue lo que ocasionó todo esto? Aún la vida de Pablo tenía ya el riesgo. Y a Pablo a Pablo no le importó. No le importó, él ya era una persona diferente, a él no le importaba ya morir, porque la escritura dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A un verdadero hijo de Dios no le tiene miedo a la muerte, un verdadero hijo de Dios no le tiene temor, pues él sabe que el día que muera va a los brazos de Cristo. Aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no le ha entregado su vida a Cristo, tiene miedo, tiene temor, porque no sabe a dónde va. Pero esto es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas, el cambio, la transformación. Hizo un cambio grande en Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Jesús lo cambió y lo transformó. Y ahora la gente no entendía por qué ahora él actuaba diferente. Decían, ¿y por qué este hombre predica a Jesucristo si perseguía a los que predicaban de Jesús? ¿Qué pasó en su vida? ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti y a mí en la calle que te dicen, pero tú eras un borracho, eres un drogadicto? ¿Qué pasó en tu vida? Si yo me acuerdo cómo eras tú y ahora eres diferente. No entienden, porque es solamente en lo espiritual es como se puede entender esto. Cuando Jesucristo llegó a mi vida, me hizo una persona diferente. Ahora soy diferente. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora soy un nuevo ser. Ahora termino allí donde empecé, con la palabra donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Por qué? Porque un día Cristo llegó a mi vida. Un día Cristo llegó a mi vida y me hizo un nuevo ser. Me hizo una nueva persona. Y todo lo que hacía antes, lo deseché, lo dejé. Tuve que sacarme mi ojo y cortarme mi mano y quitarla porque eso me estorbaba y eso me llevaba al infierno. Tuve que cortarlo y desecharlo. Y tuve que renunciar a mi vida. Tuve que negarme a mí mismo, porque dice la Escritura, el que no se niega a sí mismo no puede. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Ese es el camino de un verdadero hijo de Dios. El evangelio es sufrido. Yo sé que el evangelio es sufrido, pues la palabra dice que es un camino estrecho.
es estrecho, pero te lleva a la vida eterna. Hay un camino ancho de deleite, de placer, pero te lleva a un castigo de tormento. Hoy quiero decirte, si tú meditas en tu vida y miras que tu vida así, desde que te dices ser cristiano, o desde que le entregaste tu vida a Cristo, o desde que vas a la iglesia, pero si tú meditas en tu vida y ves que tu vida es la misma, que no has cambiado, que sigues viviendo igual, sigues haciendo las mismas cosas, sigues haciendo cosas que no le agradan a Dios allá afuera, hoy quiero decirte que si tú le permites a Cristo que entre en tu vida, como le permitió a este varón Zaqueo entrar a su hogar y lo cambió, así te va a cambiar. Puede hacer en tu vida algo nuevo, si tú anhelas y deseas. Invítalo que venga a tu vida, dile, yo quiero conocerte como Zaqueo te quería conocer, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero que cambies y transformes mi vida, y Cristo lo va a hacer. Todos entendemos y sabemos cuál es nuestra forma de vivir y nuestra forma de ser, nada más que hay veces que nos engañamos. Y todo aquel que no le conoce a Cristo, yo quiero decirte que si tú dejas que Jesucristo entre en tu vida, tú permitas que Jesucristo entre en tu hogar, Jesucristo va a hacer algo diferente. Jesucristo te va a cambiar y te va a transformar como cambió a todos estos varones y a muchos más. Y a muchos cristianos, a muchos hermanos que yo conozco y que ha cambiado. También a ti te puede cambiar. Jesucristo tiene el poder para perdonar tus pecados y salvar tu alma del castigo eterno. Jesucristo tiene el poder para darte vida eterna, para darte el derecho de ser hijo de Dios. Es el momento hoy. Acéptalo, invítalo. Gloria a Dios. Esta es la palabra, hermanos. Yo sé que es un poco difícil porque luego mucha gente empieza a criticar, pero esta es la palabra y no se le puede quitar. Esta es la verdad y no se le puede quitar. Y si alguno ofendido que aún viva en la vida de que vivía antes, si es ser cristiano, yo te he dicho que no eres cristiano. Si te ofendes, pues discúlpame, pero no lo eres. Si no eres una nueva persona, si no has nacido de nuevo, no eres cristiano ni eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios dice que aquí es una, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vivimos diferentes, somos diferentes, actuamos diferentes. ¿Te imaginas yo diciéndote que soy cristiano y que soy un hijo de Dios y que Cristo me cambió y que Cristo me transformó y que salga a la calle y me digan, eres igual? O me inviten a donde iba antes porque saben que voy. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Pero qué bonito ahora que sales y cuando ellos están tomando y tú llegas allí con ellos y dicen, no, ay, no le invites porque ese ya no toma. No, es que ese ya se hizo aleluyo, ese sí es hermanito, ese ya no toma, ese ya no va para acá, ese ya no va para allá. Eran testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Lo que Jesucristo hace en nuestras vidas es maravilloso. Gloria a Dios. En esta hora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga la obra en todos y a cada aquellos que han conocido y a los que no conocen de Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Les mandamos un saludo desde Uriangato, Guanajuato, aquí de La Mora. Somos Iglesia Fuente de Vida y les amamos. Cristo te ama y nosotros también te amamos. Y queremos orar por tus necesidades, por tus peticiones. Solamente mándanos un mensaje y vamos a estar orando. Dios les bendiga.